Estupendo. Pues, bueno, en primer lugar, Nicola, yo creo que tenemos que agradecer a esta audiencia tan estupenda que tenemos hoy aquí, a Innovasque, por este evento tan fantástico y también por pensar en nosotros para este diálogo que bajo mi punto de vista creo que es muy provocador porque estamos hablando aquí de inteligencia artificial generativa, estamos hablando aquí del lenguaje, de cómo va a impactar esto en la industria y precisamente para este diálogo han elegido a un neurocientífico y a un físico cuántico, ¿no? Entonces, claro. a ver la que esto apunta a que va a ser interesante. Interesante, sí. Yo, siguiendo un poco la línea que marca el título de nuestro diálogo, ¿no? El poder del lenguaje, ¿no? Estaba pues esta mañana pensando, bueno, ¿y qué le podría preguntar a Nicola pues para empezar? Entonces lo que he hecho ha sido pues nada, usar precisamente la inteligencia artificial generativa. He leído a ChatGPT y le he dicho, oye, tengo un diálogo con Nicola esta tarde, ¿qué me sugieres, sabiendo en lo que trabajo yo y tal, qué me sugieres que le pregunte, ¿no? Y la verdad es que me ha hecho, aparte de hacerme toda una radiografía de quién eres tú y también de darme un montón de sugerencias, pues me ha sugerido unas cuantas cosas muy interesantes, ¿no? Y una de las primeras cosas que me ha parecido muy interesante es, bueno, le podrías preguntar a Nicola, ya que es un neurocientífico, ¿cómo ve la diferencia entre un modelo de lenguaje de los que estamos fabricando ahora con inteligencia artificial generativa, ¿no? Y realmente lo que creemos que está pasando dentro del cerebro humano, ¿no? ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos haciendo cosas? ¿Tú qué crees? Pues es una pregunta que, bueno, me he hecho yo mismo. O sea, cuando salieron estos modelos, es verdad que a mí me ha salido como, a ver, si finalmente consigo entender el cerebro, finalmente consigo prever el cerebro. Y si se rompe, de alguna forma, conseguir repararlo. Bueno, yo creo que no solo yo, y muchos investigadores, y la verdad que hemos aprendido cosas nuevas del cerebro, hemos aprendido cosas nuevas del lenguaje, y hemos aprendido mucho de estos modelos. Y pues una cosa que hemos visto, como mucha gente ya ha comentado, es que estos modelos son muy potentes hasta los datos que tengan. Y eso ya choca un poco con lo que vemos con los niños cuando aprenden a hablar. Los niños no pueden acceder a toda la Wikipedia. Y aún así aprenden relativamente eficiente un mogollón de palabras al día. Y en eso hay una componente que es el one-shot learning. O sea, los niños con una exposición aprenden. Nosotros, y podemos hasta generalizar dependiendo de eso. Entonces, bueno, ahí ya hemos visto algunas diferencias. La biología también es muy diferente. O sea, por ejemplo, estamos hablando antes del cerebro humano, que ahora estamos intentando mapear cuáles son las constituentes del cerebro humano. Y un paper que ha salido esta semana en Nature ya ha catalogado, por ejemplo, 3.300 tipos de células dentro de nuestro cerebro y no hemos terminado. Sí. Comparado a un Large Language Model, ya se ve que hay mucha más heterogeneidad comparado a lo que se ve en un Large Language Model. Sí. Entonces, bueno, ahí sí vamos viendo diferencias. Ahora, ¿es útil? Hombre, o sea, nosotros hacemos mucha neuroimagen. Entonces, tenemos muchos datos. Y entonces, una cosa que nos interesaba era a ver si conseguimos de alguna forma leer lo que una persona está pensando, lo que una persona está escuchando. Y bueno, ahí los primeros estudios que han salido son muy interesantes porque se ha logrado conseguir como un 40% de aciertos, que no es mucho. O sea, al final es muy difícil de construir, pero si lo piensas desde cero, es bastante. Y ahí estamos trabajando. ¿Quiere decir eso que estamos leyendo la mente? Bueno, ahí estamos testeando la cosa. Un proyecto que estamos trabajando, que creo que, menos mal que estamos en País Vasco y nosotros en Guipúzcoa, es jugar con los multilingües. Entonces, entrenamos los modelos en castellano y vamos a ver qué pasa si consigues predecir lo que la gente está pensando en euskera. O sea, podemos, cambiando el código, encontrar información entre los dos que sea compartidas, entonces nos puede dar información del cerebro y también que nos permite entender cómo los bilingües pueden mapear estos dos códigos tan eficientemente. Entonces,
Sí, ahí creo que los Large Language Models y nos pueden ayudar en acercarnos mejor al gran misterio que es ¿dónde están las dos lenguas en el cerebro de los bilingües? Entonces sí, ahí vamos un poco acercándonos. Ahora, lo que queda, yo soy muy positivo sobre la inteligencia artificial, pero también veo que, o sea, queda mucho por acercarnos al cerebro de verdad. Sobre todo Sí. por una cosa que un poco se está hablando también hoy, que era la eficiencia. Sí, sí, no, ciertamente. O sea, y además me gusta que hayas hecho el comentario antes sobre el tema del cerebro humano, que empezamos a conocer cuáles son las neuronas que tenemos, de cuántos tipos, cuántas conexiones hay ahí, porque el tema de la eficiencia es tremendo. Una cosa que veo yo como físico es que, claro, nosotros estamos aquí hablando de que la inteligencia artificial generativa es fantástica, que podemos hacer todas estas cosas que estamos haciendo, y sí, ciertamente está muy bien. Pero yo como físico veo que es un desastre en el sentido... ¿Por qué? Porque, hombre, a ver, porque salió Sam Altman, que fue bueno, es el CEO de OpenAI, ¿no? Ya salió el hombre ahí diciendo que para poder entrenar ChatGPT 4 les hizo falta pagar una factura de 100 millones de dólares en factura de la luz, ¿no? Y pese a todo, el modelo todavía tiene alucinaciones, no funciona del todo bien y tal. Mientras que yo no sé, para pensarme que hablar esta tarde contigo aquí, pues me he tomado un café antes y ya, eso, y ya sí. no he necesitado una central nuclear al lado y tal, ¿no? Hay un Sí. problema. Hay un problema fundamental Claro. que es la eficiencia. O sea, yo como Ya. físico contemplo la naturaleza, que es lo que hacemos los físicos, y yo veo una mosca volar y alucino. O sea, y la mosca, pues ya ves, la mosca es diminuta y vuela, se reproduce, come, piensa a su manera, etcétera, ¿no? Y es ultra eficiente. Ultra eficiente. Claramente no tiene el gasto energético que están teniendo los modelos de inteligencia artificial generativa que estamos desarrollando nosotros ahora. Claro, para esos modelos necesitas entrenarlos con todo Internet. Pero realmente te hace falta entrenar algo con todo Internet para que aprenda a hablar. Porque a un niño pequeño no hace falta entrenarle con todo Internet para que empiece a hablar, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí hay un problema fundamental. Realmente mi percepción del punto o sea, como físico teórico que soy yo realmente pienso que sí, todo esto de la inteligencia artificial generativa está muy bien, pero esto es un principio. O sea, realmente estamos haciendo algo profundamente mal, en el sentido de que, bueno, mira la naturaleza cómo aprende, ¿no? Mira cómo aprende. No necesita toda esta energía y todo este montón de datos. Y lo que decías tú antes del one-shot learning, esto es algo definitivamente muy importante. Estos modelos que tenemos Sí. aprenden estadísticamente, con muchas repeticiones, etcétera. Bueno, así no es como aprende el cerebro del hombre, ¿no? Ya, y si puedo añadir, yo creo que, a ver, o sea, nosotros somos seres puramente económicos. O sea, un organismo es un organismo que lo principal es conseguir sus retos con el mínimo esfuerzo posible. Y también en psicología cognitiva, eso es un tema fundamental. Nosotros, o sea, no desplegamos, o sea, no procesamos toda la información que tenemos alrededor. Eso sería imposible por el cerebro. Y eso, yo creo que ahí tenemos una componente importante que es el hecho que somos eficientes, el hecho que hacemos casi lo contrario. O sea, filtramos la información que vamos a almacenar. No vamos a almacenar todos los embeddings posibles como hacen estos modelos. Almacenamos de forma eficiente solamente lo que realmente se necesita para sobrevivir y adaptarnos a estos mundos, conseguir el doctorado y todas estas cosas que tenemos que hacer, pero en eso vamos a ser muy eficientes. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos súper rápidos. O sea, no conseguimos dar una... Si tú me hubieras preguntado a mí, yo hubiera tardado 2 días a sacarte los argumentos de esta charla, por ejemplo. ChatGPT lo ha hecho sobre la marcha, ¿no? Exacto. Imagino. Pues en eso. Entonces, claro, la economía creo que es, desde el punto de vista cognitivo, es una componente fundamental. Y sobre todo, es impresionante también la capacidad de generalizar, buscar macroestructuras, macrocategorías, reglas más generales. Y algunas veces creo que hasta nos pasamos. Sí, sí, ciertamente. Y esto es un tema muy interesante, porque en física este tema de quedarnos con lo relevante y descartar lo irrelevante es algo que los físicos hacemos
muy a menudo conecta con la forma en cómo tenemos, por ejemplo, de estudiar las fases de la materia. Nosotros, para entender las fases de la materia, por ejemplo, no necesitamos entender qué es lo que está haciendo cada átomo en forma particularmente, porque eso tendríamos ahí millones y millones y millones y millones y millones de variables que ciertamente no es irrelevante. Y tú cuando ves un gas tienes presión, temperatura, volumen y poco más, y con eso te basta, ¿no? Entonces, ¿cómo emerge esa información relevante y descartas toda esa información irrelevante? Es un proceso en física que es muy bien conocido, es una cosa que se llama renormalización, etcétera. Yo, cuando veo el lenguaje y hablo con gente como tú y también con amigos lingüistas que tengo, caray, pues a mí lo primero que me viene a la cabeza es, bueno, es que parece que el cerebro realmente esté procesando la información, haciendo algún tipo de este descarte de información irrelevante, quedándose con lo que importa. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en este diálogo y alrededor mío hay un montón de luces, hay un montón de sonidos, habrá insectos que vuelan y tal, y todo eso mi cerebro lo está filtrando. No está asimilando toda la información que le llega, ¿no? Y eso es algo muy peculiar y creo que, por ejemplo, estos modelos de lenguaje que tenemos ahora, el ChatGPT, los de Meta, los Large Language Models, los Transformers, etcétera, son arquitecturas que claramente son muy interesantes y funcionan, pero hay más. Hay más. O sea, el cerebro humano, en lo que corresponde al lenguaje, pero ya no solo el lenguaje, es que en la forma en cómo parece que tiene de funcionar en general, realmente está haciendo más procesos. Y uno muy simple es este proceso de descartar información irrelevante, ¿no? Sí, hombre, sí es verdad que en Computer Vision, de alguna forma, a veces he ido a charlas donde ves estos que cogen los datos de neuroimagen de personas mirando imágenes o también datos intracraneales. A ver, hay un tema también ahí que, o sea, con datos intracraneales normalmente funciona mejor, pero yo creo que tenemos que empezar a trabajar sobre medidas no invasivas, pero bueno, eso lo dejamos por otra parte, por otro momento. Y después reconstruyen la imagen comparado a la imagen de verdad. Y ahí, hombre, o sea, cuando empiezas a ver eso, flipas un poco. Porque sí, o sea, la visión al final es un mecanismo que se conoce muy bien, está muy bien desarrollado, de alguna forma tenemos modelos muy detallados también a nivel de modelos, de alguna forma independientemente de los modelos Transformer, y podemos así reconstruir lo que una persona está viendo. Pero claro, lo que una persona está viendo va mucho más allá. O sea, después activamos todo lo que es todos los significados, todas las emociones. La inteligencia del ser humano es, como también hemos escuchado antes, muy dependiente del entorno. El entorno es también una inteligencia social. Entonces ahí yo creo que, hombre, hemos empezado y estamos empezando de alguna forma muy sorprendente. Yo creo que el hype de todo esto, de toda forma, es un poco que finalmente tenemos, ¿cómo decir? Yo creo que, bueno, técnicamente hemos pasado el test de Turing, ¿no? Que estamos hablando con algo que se parece bastante similar a nosotros. Sí. Pero bueno, desde aquí yo creo que hay mucho más pasos que se pueden hacer en adelante. Sí. Y de alguna forma, o sea, otra cosa que quería comentar entre los pasos, que ahora que me ha salido a la cabeza, es la plasticidad del cerebro. O sea, es verdad que el cerebro es una red, similar a una red neuronal. Pero en el cerebro todavía se está estudiando cómo está almacenada la información. Desde los primeros estudios de los moluscos de la Plisia sabemos que con una nueva memoria sí se refuerzan determinadas conexiones. Pero después observamos que hay casos donde hay lesiones cerebrales, hay casos de cirugías cerebrales, y vemos que esas personas, aún en edades avanzadas, pueden reconstruir, reaprender cosas de forma muy eficiente. Y eso quiere decir que la información está muy distribuida dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro. Entonces, si la rompemos de algún lado, el cerebro aprende a coger vías alternativas para de alguna forma reconstruir de forma eficiente todo eso. Y eso es una cosa que no veo en estos modelos. Porque yo creo que la información de alguna forma está mucho más atomizada, Sí. ¿no? Creo que ahí, claro, si le rompes una parte, después
le cuesta de alguna forma Sí, reconstruir, ¿no? ciertamente esto nosotros lo hemos visto también, tratando con modelos de lenguaje de código abierto. No solo existe ChatGPT, ¿no? Están los modelos que está desarrollando, por ejemplo, Meta. Meta es la matriz que está detrás de Facebook, ¿no? Ellos también están desarrollando modelos de lenguaje, ya no solo para hablar, también para hacer plegado de proteínas, por ejemplo. Tienen estos modelos que lo que te hacen es calcular estructuras de proteínas, que también lo puedes entender como el lenguaje en sí mismo y tal. Y ahí sí que realmente ves todos los bloques del modelo, los puedes tocar y tal. Y una cosa que creo que más o menos entiendo hoy en día es que la información, contra todo pronóstico, la información de estos modelos está localizada. Es decir, tú te esperas que, por ejemplo, el concepto de comunismo, por decir algo, ¿vale? Esté disperso en lo que es toda la estructura de pesos y correlaciones que tiene el sistema. ¿Vale? Lo que se ha visto es que no es así, que está localizado en una región, en unas regiones eso... muy concretas. Y esto no se entiende muy bien por qué es así, seguramente tiene que ver con el proceso de entrenamiento, pero esto, claro, esto te da lugar a, de repente yo toco esta región y hago que el modelo se olvide de lo que es el comunismo, ¿no? Esto ya te está diciendo que estos modelos y estos sistemas pues funcionan de una manera fundamentalmente diferente. Y puestos a divagar e ir un poco más allá, o sea, ya se ve que en el fondo estos sistemas son muy interesantes, son muy potentes, eso no lo niega nadie, podemos hacer cosas, realmente es una revolución. Pero yo creo que estamos empezando a atisbar, esto no es más que la punta del iceberg, no es más que la punta del iceberg. O sea, hemos empezado a ver lo que se puede hacer con esto y los modelos que vendrán en el futuro, y bueno, y no tan en el futuro, de hecho ya se están desarrollando, van a ser infinitamente más eficientes, no van a necesitar 100 millones de dólares en factura de la luz. Y bueno, la previsión para ChatGPT 5 creo que era de 1 billón con B de dólares en entrenamiento. A ver quién paga eso. ¿Vale? Y ChatGPT 10, ya no quiero ni pensar, como sigan con el mismo tipo de estructura, no sé lo que va a costar, ¿no? Entonces, claro, uno necesita un cambio de lo que es el modelo en sí, ¿no? Pero tú ves el cambio de alguna forma que está llegando. O sea, claro, Sí. mi gran pregunta es, claro, si yo con el café de antes consigo lo mismo que hace ChatGPT con 1 billón de dólares, o sea, eso le veo como, ¿no? Que estamos fallando algo. Sí. O sea, entonces, claro, mi pregunta yo veo el cerebro, que funciona muy bien. Entonces mi pregunta es, ¿tú cómo crees, o sea, dónde ves que tendremos que ir? Sí, yo creo que hay muchas alternativas. O sea, ahora mismo hay una corriente enorme de investigación intentando comprimir estos modelos de lenguaje. No puede ser que ocupen tanto, ¿no? Y hay muchas técnicas que se están desarrollando, tanto desde el punto de vista de Machine Learning como otras, ¿no? Hay técnicas incluso, y hay gente que está pensando también, y yo creo que es la dirección correcta, en introducir temas de computación cuántica precisamente para hacer modelos de lenguaje. Esto ya sabemos cómo hacerlo. Ya hay propuestas de cómo meter un modelo de lenguaje en un ordenador cuántico, que un ordenador cuántico no es más que una máquina que está hecha de átomos que procesan la información de una manera exponencialmente mejor que un ordenador tradicional. Es capaz de ver sutilezas en las correlaciones que tienen los datos para las que un ordenador tradicional necesitaría a lo mejor pues la edad del universo, ¿no? Esas máquinas se programan de otra manera y ya entendemos cómo poner modelos de lenguaje en estas máquinas. Entonces, claro, si la inteligencia artificial generativa no sé, en un ordenador normal ya es muy potente, en el instante en el que la podamos meter en un ordenador cuántico y generalizar, pues me puedo imaginar que va a ser muchísimo más precisa y muchísimo más potente. Luego, además, tiene la ventaja de que el consumo energético, por la construcción misma del modelo, es muchísimo menor. O sea, ahora mismo nosotros estamos haciendo estimaciones de que todos estos modelos que están saliendo como ChatGPT 4, que son equivalentes a ChatGPT 4, de hecho, se pueden comprimir en más de un 95%. Es decir, hay un 95% de, digamos, basura que la puedes eliminar. Computacional. Exacto, es redundancia computacional que la puedes eliminar y te quedas con el 5% que es minúsculo y sigues manteniendo la precisión. Y esto es muy interesante porque una vez tienes un modelo tan pequeñito, ostras, te lo puedes poner en el Apple Watch, te lo puedes poner en los AirPods y hacer traducción simultánea porque no se tiene que conectar a la nube, lo puedes desplegar en un satélite, lo puedes meter en un dron, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a mí, o sea, bueno, lo que me salía ahora mientras estabas hablando era un poco lo que exactamente hace el cerebro cuando se desarrolla. O sea, yo creo que gran parte del aprendizaje, yo creo, o sea,
gran parte del aprendizaje, desde el punto de vista estructural, es el procesamiento de pruning, ¿no? Sí. De podar, de alguna forma limitar, mantener la eficiencia, quitando neuronas y desarrollando más las conexiones que hacen falta. Entonces, claro, yo creo que, hombre, ahí también no sé si se ha instalado de alguna forma algunos mecanismos de pruning también en estos grandes modelos. Me parece como la impresión que ahí se mete todo Sí. y que él decida cuánto grande quiere ser. Cuando el cerebro al final aquí tiene que estar. O sea, dentro de, ¿sabes? Sí. Está genéticamente determinado cuánto grande tiene que ser la cabeza. Ahora, mi cabeza es grande, pero tampoco, tampoco, o sea, entonces ahí veo también una diferencia muy grande, ¿no? Entre las dos estrategias Sí. de aprendizaje. Y yo creo que introducir algo similar al pruning Sí. es algo que podría también darle fuerza. Sí. Y otra cosa que estabas comentando sobre el tema cuántico es a ver si encontramos, o sea, eso va a extremizar o a mejorar muchísimo la eficiencia de nuestros cálculos. ¿Tú crees que, o sea, podría darnos, o sea, sabes, nosotros nos dejamos inspirar muy rápidamente de innovaciones y cosas así? ¿Tú crees que eso podría también inspirar una nueva forma de pensar el pensamiento humano? Pues es una buena pregunta. O sea, como, ¿sabes? Estamos hablando Sí. el cerebro, Sí. pero al revés. El tema cuántico en el cerebro es muy interesante. Hay muchos autores que se lo han planteado. Sin ir más lejos, uno de los que empezó a pensar sobre esto en serio fue Roger Penrose, matemático, físico extraordinario, ¿no? Él decía que tenía que haber algún efecto cuántico pasando en el cerebro y tenía sus propias teorías, pero nadie lo ha demostrado, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, sabemos que en los cerebros de las aves, los pájaros se orientan con el campo magnético terrestre, cosa que nosotros, pues a priori parece que no podemos hacer, pero ellas tienen otro sentido. Las aves, ¿no? Son capaces de orientarse y migrar unas distancias enormes y no se pierden, llegan exactamente al mismo punto, y eso es porque se orientan con el campo magnético de la Tierra. Sí que creo que está medianamente aceptado que el cerebro de las aves se orienta del campo magnético de la Tierra precisamente gracias a un efecto cuántico. Ah, mira. Sí, y eso es muy interesante, porque da la sensación, siempre se ha pensado que para tener correlaciones cuánticas en átomos, en electrones, en moléculas, ¿no? Pues tú necesitas tener los sistemas muy aislados, a muy baja temperatura. Y sin embargo, en un pájaro no hay nada más sucio que un pájaro. Y tienes ahí, dentro de su cabeza, algo que de algún modo lo protege y parece que es un efecto cuántico, efectivamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene un pájaro, y luego además hay otras, también se ha propuesto que la fotosíntesis de las plantas, que tampoco se entiende muy bien cómo funciona, sea precisamente mediante un mecanismo, mediante un mecanismo cuántico también, ¿no? Llega la luz, altera no sé qué. Entonces, claro, la cuántica al final no deja de ser un recurso que tiene la naturaleza, ¿no? Y por otra parte, el cerebro humano, hasta donde nosotros hemos visto, es el objeto biológico más complejo que hay en el universo que hemos sido capaces de descubrir, ¿no? Entonces, a mí personalmente me costaría creer que la naturaleza, teniendo semejante recurso como es la cuántica, no lo esté utilizando de alguna manera. Ahora, ¿cómo lo está haciendo? No tengo ni idea. No sé si es lo que decía Penrose o es otra cosa y probablemente sea algo, si es que existe, de lo que no tengamos ni idea. Pero a mí me costaría creer que existiendo ese recurso no se esté aprovechando. No, tiene absolutamente sentido. Y bueno, y pasando a otro tema, ¿tú cómo lo ves? Esto de, o sea, ¿cómo lo ves el futuro? ¿Conseguimos? A ver, una gran pregunta es... Sí. Vemos el mundo que está corriendo a toda pastilla en estas cosas. La inteligencia artificial es el futuro. Sí. Y nosotros vamos atrás. ¿Crees que, o sea, es una cosa que siempre vemos también en nuestro campo, que intentamos a competir con siempre Estados Unidos, China? Sí. Entonces, Europa, no sé, ¿cómo...? A remolque, sí. No quería decir eso. A remolque, sí. Bueno, es cierto, a ver, yo el futuro, a ver, yo soy optimista, ¿no? Yo no creo que las máquinas... claro, sí. Para ver el día si puedo desarrollar mi cerebro cuántico, ¿sabes? Sí, no, claro, y además luego me viene la gente y me pregunta, oye, pero tú, Román, ¿crees que las máquinas van a destruir a los humanos? Yo no creo que nadie, esto Terminator y tal, no. Pero
Pero sí que creo que efectivamente, bueno, en primer lugar, creo que esta tecnología y versiones que van a venir nuevas de esta tecnología mucho más eficientes, esto va a estar en todas partes, en todas partes. Hasta en la sopa lo vamos a encontrar inteligencia artificial generativa. El otro día estaba hablando con gente de Meta, que son estos de Facebook, que han hecho estas gafas Sí. con visión artificial y querían meter modelos de lenguaje comprimidos en las gafas. Y claro, a partir de ahí, pues ya te puedes imaginar que esto va a estar hasta en los lápices, por decir algo, sí. ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, a mí, yo te voy a ser honesto, ya que estamos en este diálogo, a mí Europa me preocupa, porque, hombre, yo veo el mundo y veo a Estados Unidos que va a toda pastilla, veo a China que también va a toda pastilla, por otros motivos, pero también va a toda pastilla, y en Europa aquí estamos regulando, ¿no? Que regular está muy bien, hay que regular, porque si no, a ver, esto es como el nuevo proyecto Manhattan, y cuando lo mezclas con computación cuántica, pues todavía más, que va a ser la nueva aplicación que va a llegar, ¿no? Pero claro, hay que regularlo para que esto no se vaya de madre y para que tenga unas implicaciones éticas correctas, que la gente lo use de manera correcta, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, tampoco se puede regular demasiado como para ponernos piedras en el camino, ¿no? Ahora mismo tenemos regulaciones en Europa que no nos dejan utilizar determinados modelos de inteligencia artificial generativa que en Estados Unidos sí que se puede utilizar. Si tú te compras un iPhone en Estados Unidos y te descargas la última versión del sistema operativo, tiene una cosa que me parece que se llama el Apple Brain o una cosa de estas, que aquí en Europa no tenemos por regulación. Ostras, pues esto también es una desventaja competitiva, ¿no? Está muy bien que se regule, pero oye, y si los americanos van a avanzar más por culpa de esto, igual tendríamos que regular está bien, Sí. Hombre, pero tenemos que pensar qué pasa sí. con esto. Yo creo que es un poco esa sensación que creo hemos tenido todos, un poco de asusto, a lo mejor las primeras veces que interactuamos con ChatGPT. De alguna forma, no sé, yo creo que un poco después de estar trabajando con estos temas desde un par de años, es verdad que yo, o sea, le veo todas las ventajas de tener una supercomputadora en el bolsillo, porque al final lo tenemos todos Entonces, sí, yo creo que ahí, evidentemente, hay cuestiones éticas que hay que respetar, privacidad, sobre todo, Sí. pero son cosas que ya tenemos muy bien desarrolladas, son cosas que tenemos muy bien controladas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con voluntarios en nuestro centro, o sea, el voluntario está protegido de todas las formas posibles. Entonces, claro, dicho eso, yo creo que un poco este miedo tendría que quitarse. Tendríamos un poco que simplemente estar tranquilos que tenemos este superpoder que hemos desarrollado en la historia humana y que de alguna forma puede llevarnos simplemente a mejorar nuestras vidas y a lo mejor resolver grandes problemas. Y yo espero que ChatGPT 5 pueda sacarnos algunos buenos consejos sobre el cambio climático, lo que sé, ¿sabes? Por ejemplo. Sí, no, yo en ese aspecto también soy optimista. Y bueno, comentaba que Europa va efectivamente a remolque, pero eso no significa que en Europa no haya talento a raudales y gente trabajando en temas, modelos muy potentes que pueden competir con los americanos. El tema de Europa siempre acaba siendo un poco más político, no sé por qué. Y también un poco de aversión al riesgo. No, en Estados Unidos son una cultura que no tienen tanta aversión al riesgo como en Europa. Aquí en Europa somos muy segurolas, ¿no? Y bueno, China va a su rollo, ¿no? Van por otro, China va por otro camino, ¿vale? Pero también preocupa lo de China, la verdad. Pero yo soy optimista. Yo creo que esta tecnología está llamada a ser, digamos, el motor de una nueva revolución industrial, en particular cuando la mezclamos con todo el tema cuántico. Yo creo que nos va a hacer avanzar como humanos, nos va a hacer replantear qué quiere decir ser humano. Esto, como decía Manuel Salaverría al principio, hay cuestiones filosóficas de aquí muy profundas. ¿Qué es el hombre? ¿Qué hace al hombre hombre? ¿No? Antes teníamos los animales y nos teníamos que comparar con ellos. Ahora me tengo que comparar con una máquina, ¿no? Poca coña. ¿La máquina piensa o no piensa, no? Y esto nos va a hacer evolucionar de una forma, yo creo que exponencial. O sea, en ese aspecto yo creo que mi visión y ya un poco pensando en un mensaje para la audiencia, ¿no? Así para que se lleven a casa, yo soy muy optimista. Yo creo que esto no hemos más que empezado a ver la punta del iceberg de lo que se puede llegar a hacer. Las implicaciones de esto son completamente transversales, va a cambiarlo todo, ya no solo con inteligencia artificial, sino con cuántica, con ciencias cognitivas, etcétera.
y va a ser muy apasionante ver qué es lo que va a pasar en los próximos años. Sí, sí. No, de hecho, yo estoy de acuerdo contigo y creo que, bueno, por lo menos nuestro campo nos ha hecho consciente de que el modelo ese no es un modelo súper eficiente de lo que es la mente humana. Y entonces, de alguna forma, estamos descubriendo y estamos dando mucho más peso, porque a lo mejor son cosas que ya se sabían, pero estamos dando mucho más peso a lo que hace la mente humana una mente inteligente de verdad. Entonces, claro, yo creo que eso da más trabajo también a la inteligencia artificial y nos permite a nosotros definir mejor lo que es la cognición, lo que es la memoria, por qué la memoria es tan eficiente, y ahí sí nos está ayudando un montón. Así que comparto contigo ese optimismo para el futuro. Ojalá sigamos con este hype general. Pues muchas gracias por... No, hombre, gracias a ti, ha sido un placer. Vale. Muchísimas gracias, Nicolás. Vale. Listo. Eskerrik asko Nikola eta eskerrik asko Roman. Global Innovation Day, Innovation Day, Innovation Day. Global Innovation Day, Innovation Day, Innovation Day.